Hay juegos que simplemente no valen la pena. Experiencias digitales que frustran con su dificultad absurda, una administración deficiente o un desequilibrio total. Nuestro protagonista, un gamer de pura cepa, lo sabe muy bien, y si hablamos de juegos así, la Tower of Trials de realidad virtual se lleva el premio mayor. Con sus paisajes desolados y ruinas imponentes, el juego mismo ya te advertía del tormento que tenías por delante. Cuando se lanzó, miles de gamers coreanos se obsesionaron con ser los primeros en conquistarla. Lucharon día y noche, sin descanso, durante 3 años enteros. Pero la dura realidad los golpeó. La Tower of Trials era, para la mayoría, sencillamente invencible. Los enemigos te hacían pedazos, las trampas letales surgían de la nada, y el guardián de la puerta era una barrera prácticamente imbatible, pulverizando cualquier esperanza de avance en esa torre que parecía no tener fin. Pero la cosa no terminaba ahí. El juego presentaba desafíos inhumanos, regiones árticas a 250 grados bajo cero que extinguían la vida en 1 hora, o laberintos que superaban los 10.000 kilómetros cuadrados. Era, sin anestesia, una tortura disfrazada de diversión. Como era de esperar, la popularidad del juego se desplomó drásticamente, casi desapareciendo por completo del mapa. Sin embargo, en medio de esa desolación, un puñado de jugadores persistió, negándose a abandonar el desafío de esa odisea despiadada, y entre ellos destacaba uno. Tras años de esfuerzo incansable y una dedicación que rozaba lo obsesivo, una notificación brillante iluminó su pantalla. Has conquistado el piso 50. Pero la verdadera sorpresa fue aún mayor. Era el primer ser humano en completar la Tower of Trials. ¿Era esto real? La incredulidad lo invadió. Había dedicado 11 años de su vida a esta locura. Más allá de la dificultad, la verdadera recompensa había sido el simple placer de superar el desafío, de sentir esa satisfacción desconocida al conquistar lo imposible. Mientras divagaba, pensando en cuánto podría haber monetizado semejante hazaña si lo hubiera transmitido, o si un video en YouTube lo haría viral como si fuera un gato haciendo acrobacias en la luna, una nueva notificación virtual se materializó ante él. Un sobre azul brillante que anunciaba algo inesperado. La notificación era clara. Gracias por jugar. Se planea una actualización de reinicio en 12 horas. ¿Un reinicio? Era una locura. ¿Hallaron petróleo en una cueva? Esto no tenía sentido. El juego jamás fue rentable. Él decidió no volver a jugarlo, planeando dejar su carrera de streamer y youtuber. Con 27 años y sin familia que mantener, vivir con $500 al mes no era opción. Debería hablar con el dueño del gimnasio. Aunque lo consideraban luchador profesional, la plata era más importante que pelear. A pesar de estos pensamientos, se encontró frente a la cámara iniciando una transmisión en vivo. El chat se encendió con saludos de sus seguidores, quienes comentaban sobre su aparición y la comida que tenía enfrente. «Hey, chicos, tengo algo que contarles», empezó, pero las palabras se le quedaron atascadas. Las risas de sus suscriptores llenaron el chat, convencidos de que estaba bromeando. Quizás no era el momento para revelar sus planes de cambio radical. Después de aquella transmisión que no salió como esperaba, una resaca implacable lo golpeó con la fuerza de un camión sin frenos. Nuestro protagonista, con un gruñido, se desperezó, sintiendo el peso abrumador de la noche anterior. Su cabeza palpitaba sin tregua mientras pensaba en subir el video de su épica victoria en la torre de pruebas. Pero al encender la computadora, un mensaje inesperado capturó su atención de golpe. La pantalla revelaba una verdad impactante, una frase que heló su sangre. La torre de pruebas se había vuelto realidad. Con la incredulidad grabada en su rostro, el primer conquistador se preguntó si sus suscriptores también lo veían, atónitos ante semejante giro de los acontecimientos. Los noticieros no tardaron en confirmar la locura. La torre de pruebas ahora se alzaba en el mundo real. Las transmisiones explotaban con reportes de una realidad distorsionada que, al parecer, había empezado hace años sin que él se diera cuenta. La incredulidad se apoderaba aún más de su mente al reconocer las señales de advertencia, idénticas a las del juego. De pronto, un mensaje ominoso apareció. Versión reiniciada de la torre de pruebas. Primera actualización completada. La amenaza se extendía entonces a la humanidad entera, clara y contundente. Por favor, despejen el siguiente piso de la torre 90 días. Este mensaje, implacable, ya aparecía en todas partes, dejando claro que el fracaso no era una opción y que las consecuencias serían, sin dudarlo, catastróficas. El mensaje continuaba, lapidario y final: si fallan, la humanidad. La verdad golpeó al primer conquistador con la fuerza de un meteorito, como si la realidad misma le hubiera dado una patada voladora directo en la cara. Su rostro, antes lleno de sorpresa, se desfiguró por el miedo, asimilando la inmensidad de la catástrofe que se avecinaba. La actualización de la torre de pruebas había concluido, y la humanidad, de golpe,
empezó a aceptar la nueva y escalofriante realidad. El caos de la noticia dio paso a una comprensión gélida. No había vuelta atrás en este nuevo escenario apocalíptico. Necesito despejar la cabeza, se dijo, mientras los pensamientos lo invadían. Si la torre de pruebas se había convertido en una amenaza palpable, no podía quedarse de brazos cruzados. Su mente, antes centrada en una vida de ocio, ahora exigía acción inmediata. «Debo apurarme», se repitió con urgencia, mientras corría hacia el lugar donde conseguiría un objeto vital para la supervivencia. El mundo estaba al borde del abismo, y la urgencia lo consumía, aunque una extraña sensación lo invadía en lo más profundo. Lejos de sentir miedo, su corazón latía con una emoción desbordante. Era como si un cachorro de labrador, recién salido de una operación estética para parecer humano, hubiera descubierto un campo de pelotas de tenis ilimitado. La adrenalina de lo imposible lo llenaba por completo, listo para enfrentar este nuevo y peligroso juego. La ciudad central era, en ese preciso instante, un hervidero de pánico. La gente, aterrada, se agolpaba en las calles, con sus celulares en mano, consumiendo las noticias que confirmaban la extensión global del desastre. Nadie sabía a dónde ir ni qué hacer. Mientras el caos reinaba, el primer conquistador se abría paso entre la multitud, ignorando el miedo colectivo. Sabía que no era momento de distracciones. Cada segundo valía oro para conseguir lo que necesitaba antes de que todo se desmoronara. Finalmente, llegó a su destino, el centro comercial subterráneo, una zona externa. Este lugar, uno de los 30 en el país, era el más cercano a su posición. Justo al entrar, una notificación virtual confirmó su acceso. «Estás entrando a una zona de eventos». El protagonista, inmerso en la zona de eventos, observaba con asombro a quienes lo rodeaban. No tardó en reconocer a otros jugadores de la torre de pruebas, una extraña reunión de veteranos en medio del caos que se miraban entre sí con una mezcla de sorpresa y expectación. Mientras el ambiente se tensaba, una voz rompió el silencio, anunciando que el objeto vital que buscaban aparecería en cantidades muy limitadas, quizás solo 5. Fue entonces cuando alguien lo interrumpió, reconociéndolo de inmediato. «Kang Jin-hyuk, ¿también vos acá?» El hombre que lo abordó era nada menos que Lee Jong-soo, el famoso streamer de Paprika TV, con 500.000 de suscriptores, y para colmo, el mismísimo CEO de la compañía donde Kang Jin-hyuk había trabajado. Con una sonrisa socarrona, le preguntó si no era hora de sus transmisiones programadas, ignorando la gravedad del momento. Lee Jong-soo intentó camaradería, proponiendo que juntaran a sus antiguos compañeros de trabajo. Pero esa palabra resonó amarga para el protagonista, quien recordó cómo la empresa de ese CEO había engañado a muchos streamers con contratos leoninos, donde cuanto más transmitían, más dinero perdían. Las voces de sus amigos, que habían estado con él desde el principio, fueron silenciadas por el poder legal de la compañía, forzándolos a abandonar la industria. Esa visión de la cámara desconectada, símbolo de sus sueños rotos, aún quemaba en su memoria, dejando una cicatriz profunda. Con una sonrisa forzada, Lee Jong-soo le palmeó el hombro, ofreciéndole reescribir su contrato para mejorar las cosas, alegando que el mundo había cambiado. Pero la oferta no ablandó al protagonista. Kang Jin-hyuk solo pronunció su nombre, sin interés en sus promesas. Sin previo aviso, Kang Jin-hyuk agarró a Lee Jong-soo por el cuello, y su furia contenida explotó. Un golpe seco resonó, dejando al CEO con la nariz rota y la sangre escurriendo. «No le hables a mis amigos, malnacido», siseó, mientras el hombre se desplomaba, asfixiándose. «Vaya forma de hacer que la venganza te dé un subidón de dopamina». La satisfacción de haber golpeado a Lee Jong-soo era innegable, un alivio palpable, pero el protagonista no podía detenerse. Sus ojos se dirigieron al fondo del centro comercial, anticipando la aparición del objeto vital que, según sus cálculos, ya debería estar manifestándose. De repente, un brillo intenso irrumpió desde el suelo, y la atmósfera se llenó de partículas brillantes. Una enorme estructura, con una luz azul vibrante, comenzó a emerger y crecer con velocidad, perforando el techo del centro comercial y elevándose hacia el exterior. La estructura, que no paraba de ascender, reveló su verdadera forma, un árbol gigantesco. Sus ramas se extendían, y la luz del sol se filtraba a través de sus hojas, creando un espectáculo impresionante que desafiaba toda lógica y se alzaba imponente sobre la ciudad. Otros jugadores exclamaron, reconociendo el manglar de la codicia. Para el protagonista, esta era la confirmación de que sus recuerdos del juego eran reales. Y sí, el árbol no solo era monumental, sino que también estaba cargado de frutos, un hallazgo que desató la codicia entre la multitud.
Los frutos rojos, que maduraban ante sus ojos, prometían aumentar fuerza, agilidad, salud y magia. Sin duda, eran objetos valiosos, pero el protagonista notó un detalle crucial. Solo había 4 en total, una cantidad irrisoria que, dada la gente, garantizaba una competencia feroz. La advertencia de Kang Jin-hyuk se hizo realidad. En cuanto los frutos estuvieron a la vista, la multitud se lanzó en una estampida caótica, gritando «¡Es mío!» y empujándose sin piedad. La competencia por los objetos vitales se había vuelto feroz, un campo de batalla donde cada uno luchaba por su supervivencia. En el frenesí, un jugador cayó, mientras el golpeado CEO desde el suelo se quejaba al protagonista por no cooperar. Otro lo increpó, diciendo que nadie obtendría nada. Kang Jin-hyuk, con calma inquebrantable, los miró y sentenció: «Si no sabes nada, quédate quieto». El caos se intensificaba a su alrededor, pero Kang Jin-hyuk mantuvo la compostura. Con una mirada serena, sus ojos brillaban mientras el pánico crecía. Ahora no es el momento, pensó, sus verdaderos objetivos claros en su mente. La multitud se abalanzaba sobre las retorcidas raíces del manglar, empujándose y luchando con frenesí por los frutos. En medio de la estampida, algunos cuerpos yacían en el suelo y el pánico se apoderaba de quienes, desesperados, intentaban alcanzar el preciado botín. Un jugador, con el rostro desfigurado por la avaricia y el esfuerzo, logró arrancar uno de los frutos. Con codicia desmedida, le dio un mordisco, esperando una mejora instantánea. Sin embargo, una notificación oscura se materializó. Agility 3. La mayoría, ignorante de la verdadera naturaleza del manglar de la codicia, solo veía los frutos como una oportunidad. Quienes se creían expertos por haber jugado unas cuantas veces, se lanzaban a obtenerlos sin el menor asomo de duda. Pero Kang Jin-hyuk, quien había dominado la mismísima torre, observaba la situación con una sonrisa sombría. Para él, ver a los demás sufrir por su flagrante ignorancia no era solo una ventaja estratégica. Era un pequeño placer perverso. Kang Jin-hyuk se movía con fluidez inquietante entre la gente, casi invisible en el frenesí caótico. Sus ojos escanearon la escena, procesando cada detalle mientras el pánico se intensificaba, preparándose para su siguiente movimiento. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el aire, el suelo se fracturó bajo sus pies y la atmósfera se cargó de una energía ominosa. «¡Ah! Lo olvidé», exclamó Lee Gong-soo desde el suelo, su voz empapada de terror, al recordar que comer todos los frutos activaba un peligro oculto e inminente. Una criatura colosal, extensión viva del manglar, irrumpió con fuerza demoledora, causando más destrucción. «¡Maldición! Hace tanto que lo olvidé», se lamentó Kang Jin-hyuk. «¡Corran!». «Moría ca 50 veces», recordó, consciente del abrumador peligro. Kang Jin-hyuk se acercó a Lee Seong-soo, quien yacía aterrorizado, y le preguntó con una frialdad sorprendente si se rendía. «Obviamente», respondió el CEO, su pánico evidente. «No quiero morir así». «¿En serio?», replicó Kang Jin-hyuk, con una sonrisa enigmática, casi burlona. «Qué lástima. El sello de este evento solo se puede obtener si comes absolutamente todos los frutos». Esta revelación dejó a Lee Jong-soo con los ojos desorbitados, dándose cuenta de la profundidad del conocimiento del protagonista. «¿Estás hablando en serio?». Lee Jong-soo lo miró con incredulidad. Pensó que si fuera falso, Kang Jin-hyuk no estaría ahí. Recordó el extraño brillo en sus ojos. Kang Jin-hyuk se mantuvo sereno, pues era una oportunidad. Lee Jong-soo, aunque dudoso, preguntó qué hacer. Kang Jin-hyuk fue directo. «Tenemos que meternos de lleno». Explicó que solo serían blancos fáciles, necesitaban avanzar desde lados opuestos al mismo tiempo. «¿Así que querés distraerlo?», preguntó Lee Hyung-soo. «Sí», confirmó Kang Jin-hyuk. Le advirtió que si alguno dudaba, ambos morirían. Lee Hyung-soo, intentando mostrar valentía, aseguró que también había jugado lo suficiente. Con una ráfaga de movimiento, Kang Jin-hyuk se lanzó hacia adelante, adoptando una postura de ataque. «¡Ahora!», gritó. Y Lee Jong-soo, a pesar del miedo que le atenazaba las entrañas, lo siguió sin dudar, ambos cargando con determinación contra la imponente y aterradora criatura. Con un grito que resonó en el caos, Kang Jin-hyuk se lanzó como una flecha hacia la criatura, su figura un borrón de velocidad y determinación. «¿Creíste que ibas a vivir de esta?», pensó con frialdad, mientras Lee Jong-soo lo seguía completamente ajeno a su verdadero destino. Una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en el rostro de Kang Jin-hyuk, al ver a Lee Jong-soo tras él, confirmando que seguía siendo tan predecible como antes. Pero en un giro que heló la sangre de Lee Jong-soo,
Kang Jin-hyuk lo señaló mientras la cruel verdad salía de su boca. «El que es el cebo en esta locura, sos vos, el que está más lejos». La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, ahogando su grito mientras las gigantescas raíces del manglar, antes latentes, se abalanzaban sobre él, atrapándolo en un abrazo letal. La criatura había caído en la trampa y lo arrastraba sin piedad, justo como Kang Jin-hyuk lo había previsto. Desesperado, Lee Yeon-su gritó pidiendo ayuda, pero la respuesta de Kang Jin-hyuk fue gélida. ¿Y por qué debería hacerlo? Si tenés un problema, arreglátelo con tus antiguos empleadores. El terror lo consumió. Consumido por el lamento, vio las fauces de la criatura cerrarse sobre él, engulléndolo por completo. Kang Jin-hyuk, sin el menor asomo de remordimiento, simplemente se dio la vuelta. «Adiós, pedazo de mierda», murmuró con desdén. Con Lee Yeon-su fuera del camino, Kang Jin-hyuk concentró toda su atención en la criatura. Esquivaba sus ataques con una precisión asombrosa, calculando cada movimiento y previendo de dónde vendría el próximo golpe. Como si la red neuronal del monstruo fuera un simple ábaco, Kang Jin-hyuk pensó: esquivar no es difícil, demostrando la vasta experiencia que lo diferenciaba, un verdadero maestro del movimiento. Finalmente, tras una danza mortal de esquives y maniobras imposibles, Kang Jin-hyuk alcanzó su objetivo. El corazón pulsante del manglar de la codicia, su punto débil, se reveló ante él. Bien, al fin, pensó, listo para desatar su verdadero ataque. Era exactamente como lo había experimentado en el juego, lo que le daba una ventaja crucial. Ahora viene lo difícil, reflexionó, encontrar los patrones de ataque para usarlos a mi favor. Aunque la criatura seguía lanzando ataques feroces, Kang Jin-hyuk sabía que este no era un enemigo para subir de nivel. Es un monstruo de evento, reflexionó. No da experiencia, solo un lugar en el Salón de la Fama, si logras el sello. En ese instante, el manglar desató su habilidad más temible: enredaderas vampíricas. Una lluvia de ataques se abalanzó sobre Kang Jin-hyuk, quien, a pesar de su destreza, supo que no podría esquivarlo todo. Sin embargo, su mirada se endureció. En lugar de esquivar, optó por un enfoque más audaz. Con un movimiento explosivo, interceptó las enredaderas, desviando el ataque con una fuerza descomunal. El impacto resonó en el subterráneo, dejando escombros y polvo por doquier. Kang Jin-hyuk observó el efecto de su contraataque. Las enredaderas se retorcían, dañadas, y la criatura emitía un gruñido. «Desviar los ataques sigue siendo totalmente factible», afirmó, trazando su camino hacia la victoria. La criatura colosal se retorcía, su imponente figura lidiando con el daño acumulado. Pero Kang Jin-hyuk, ajeno a cualquier asomo de temor o desesperación, mantenía una calma sobrenatural. Para él, esta danza mortal era solo un ejercicio más. Con cada movimiento preciso, Jin-hyuk desviaba las acometidas del manglar, redirigiendo su propia furia contra sí mismo y pulverizando partes de la bestia. Una sonrisa fría se dibujaba en su rostro, la pequeña mancha de sangre en su mejilla, un mero recordatorio trivial de la batalla. «Esto es algo que he repetido incontables veces», resonaba en su mente, la experiencia de miles de muertes virtuales cimentando una confianza inquebrantable. Su cuerpo, un borrón de velocidad y agilidad, se movía sin cesar entre los ataques, cada esquive una prueba de su dominio. Ya estaba casi ahí, a un paso de asestar el golpe definitivo. De repente la criatura, en un último y desesperado aliento, liberó un enjambre de mariposas brillantes que inundaron el aire. «Mariposas del sueño», murmuró Kang Jin-hyuk, reconociendo al instante la peculiar habilidad y preparando su cuerpo para el inminente impacto soporífero. Estos monstruos esparcían un polvo somnífero, pero la contramedida era sencilla si se conocía el truco. Bastaba con aguantar la respiración, evitando inhalar esa sustancia. Aún con el peligro de las mariposas, Kang Jin-hyuk no vaciló. Esquivó un brutal golpe del manglar con agilidad pasmosa, confirmando que su vasto conocimiento era pura acción en la batalla. Con un último estallido de energía, lanzó su ataque final. El golpe impactó de lleno en el corazón pulsante de la criatura, perforando su defensa como si fuera un queso tierno, sellando así el destino de la colosal bestia. Tras el impacto, el aire vibró con la energía liberada. Kang Jin-hyuk, exhausto pero victorioso, se mantuvo firme, observando cómo la criatura comenzaba a colapsar, su misión finalmente cumplida. El colosal manglar de la codicia se desintegró, su masa orgánica disolviéndose en miles de motas de luz. Un mensaje del sistema apareció anunciando: «Sos el primero en derrotar al árbol manglar de la codicia.
Un logro digno de un héroe o al menos de alguien que sabe cómo usar el botón de delete en los monstruos gigantes. Kang Jin-hyuk levantó la vista, sintiendo gratitud por todo su extenuante estudio e investigación. Su logro sería registrado en el Salón de la Fama, y el sistema, como era de esperar, le pidió su nombre. El sistema requería su información personal. Jin-hyuk no tenía la menor intención de revelar su identidad, convencido de que esto solo le acarrearía atención no deseada y el reconocimiento como un exjugador de élite. El sistema aceptó su anonimato, prometiendo ocultar su rostro con un mosaico y cambiar su voz. Para Kang Jin-hyuk, esto era una victoria secundaria. Lo importante ahora era reclamar el objeto vital de la bestia recién derrotada. Con la criatura desintegrada, Kang Jin-hyuk extendió la mano y de sus restos, una pequeña orbe esmeralda levitó hasta su palma. Finalmente, la había conseguido. Era la valiosa esencia del árbol, también conocida como orbe del árbol, el objeto vital que con tanto anhelo buscaba. Al inspeccionar el orbe, el sistema le confirmó su poder asombroso. Otorgaba 12 puntos de estadísticas adicionales, el equivalente a subir 4 niveles. Para Jin-hyuk era un objeto completamente roto, casi injusto por su inmenso potencial. Sintiendo la energía del orbe imbuirlo, Kang Jin-hyuk brilló con una luz esmeralda, reflejando su recién adquirida fuerza. Con un pensativo, su mirada se dirigió a la pantalla de estado, ansioso por verificar su nuevo poder. Su pantalla de estado lo confirmaba. Nivel 1, pero con los 12 puntos de estadísticas ya distribuidos. Una sonrisa de autosuficiencia se dibujó en su rostro al afirmar para sí mismo que era el nivel 1 más fuerte, sintiéndose invencible desde el inicio de este nuevo mundo. Apenas una hora más tarde, la comunidad online ya estallaba en incredulidad y acusaciones. Los primeros comentarios dudaban de su victoria, tildándolo de suertudo o tramposo, simplemente incapaces de comprender la magnitud de su habilidad. La verdad no tardaría en revelarse. El video de su hazaña se subió y, de repente, las reacciones cambiaron drásticamente. La incredulidad se transformó en asombro y admiración al presenciar su maestría en combate. Aunque variadas, las reacciones eran consistentemente de asombro. En su cuenta principal, las ofertas de dinero le llovían sin cesar. ¿Era realmente tan increíble?, se preguntó, olvidando por un instante su propia excepcionalidad. La realidad era que derrotar al manglar de la codicia siendo nivel 1 no era tarea fácil, pero tampoco lo sorprendía. Se recordó que no debía medir a los demás con sus propios estándares, inusualmente altos para variar. Antes su vida había sido una lucha constante, con el alquiler atrasado y días en los que el hambre lo mordía sin piedad. 1 billón de wones hubiera sido un sueño inalcanzable, una oferta que hasta ayer habría aceptado sin pensarlo con la rapidez del rayo. Pero ahora, la era había cambiado. Jin-hyuk no planeaba compartir su invaluable conocimiento por dinero, ni siquiera por 10.000 millones de wones. En este nuevo mundo, lo más importante para él no era el oro, sino la información. Mientras el concepto de monopolio flotaba en su mente, Jin-hyuk ya estaba buscando su próximo destino en su teléfono. La torre de las pruebas se había manifestado, y con ella, una nueva realidad se extendía por Seúl. Aunque el juego no había tenido un efecto significativo al principio, un cambio enorme sí se había producido. Los artefactos que se encontraban fuera de la torre ahora eran considerados objetos sagrados, llenos de un poder inmenso. Esos artefactos eran en realidad réplicas, copias exactas de los verdaderos artefactos legendarios que residían en la torre. Kang Jin-hyuk, con su vasto conocimiento, sabía exactamente dónde encontrar la mayor cantidad de ellas: el Museo Nacional de Corea. Ese lugar era en esencia un cofre del tesoro que haría sonrojar al mismísimo tío rico con una rabieta de envidia, repleto de incontables artefactos esperando ser descubiertos por el ojo experto. Kang Jin-hyuk ya lo sabía, el Museo Nacional de Corea era el punto clave para las réplicas. Pero esta certeza venía con una preocupación, y es que no sería el único en perseguir esos codiciados artefactos, ya que muchos, incluyendo a ex-retadores de la torre, también los buscarían. Al adentrarse en la zona de eventos del museo, un silencio inusual lo recibió, mucho más profundo de lo que esperaba. Sin embargo, un leve sonido, casi imperceptible, confirmó su sospecha: no estaba solo en aquel vasto lugar. Y así fue como, entre las sombras del museo, una figura oscura y ominosa emergió. Sus poderes ya se manifestaban, confirmando al instante lo que Jin-hyuk presentía. Alguien había llegado primero a este codiciado destino, y no era cualquier persona. Con una mirada aguda,
Jin Hyuk observó al recién llegado, y un simple pensamiento cruzó su mente. Como lo pensé, sus instintos, forjados en incontables batallas virtuales, rara vez le fallaban en el mundo real, y ahora le confirmaban que alguien se había adelantado. Mientras tanto, Jin Hyuk no podía dejar de asombrarse por la rapidez con la que la gente se adaptaba al nuevo mundo, desarrollando una audacia sorprendente en apenas un día. Sabía que todos buscaban un artefacto específico, escondido en la galería de la era medieval. Se trataba, nada más y nada menos, del gran mapa de la Tierra del Este. Este artefacto legendario, que ahora emanaba una energía mágica palpable, era un tesoro en sí mismo, capaz de revelar la ubicación de ruinas y monstruos, e incluso detallar los objetos que podrías encontrar en cada uno de esos lugares. Aunque el mapa solo ofrecía información hasta el 10º piso de la torre, esa era más que suficiente para desatar la codicia en los corazones de todos los presentes. Con este objetivo, la mayoría se perdería los artefactos realmente importantes. De repente, el museo se transformó en un caótico campo de batalla. Gritos de avaricia resonaban por todo el lugar mientras todos se lanzaban desesperadamente sobre el codiciado mapa. ¡Suelten! ¡Es mío!, clamaban, hasta que una voz atronadora llena de una autoridad innegable irrumpió. ¡Que todos se congelen! Un hombre imponente, de musculatura prominente, se irguió sobre los demás, declarando con voz profunda y amenazante: «A partir de ahora, cualquiera que se mueva morirá por mis manos». Pero Jin Hyuk, observando desde la distancia, lo desestimó con una escueta y fría palabra: «Tonterías». El musculoso hombre reiteró su amenaza, advirtiendo que si movían un solo dedo, les aplastaría la cabeza. Mientras tanto, Jin Hyuk, notando la ominosa energía que emanaba del tipo, comprendió que las palabras por sí solas no serían suficientes. Con un grito ensordecedor, el hombre desató su poder, envolviéndose en una densa aura oscura. Los presentes murmuraban, asombrados y temerosos. ¿Ya tiene una habilidad única? Esto es peligroso. Con su fuerza desatada, el hombre bramó: «¡El mapa es mío!» Y con una orden perentoria agregó: «¡Muévanse de una vez!». Observando al hombre, Jin Hyuk se preguntó en voz baja: «¿El mapa es tuyo?». En ese preciso instante, un anciano de aspecto tranquilo, pero con una presencia imperturbable, se abrió paso lentamente entre la multitud. El musculoso, irritado por la interrupción, le espetó con furia: «¡Viejo, estás loco!». El anciano, imperturbable ante la agresión, se presentó con calma: «Mi nombre es Min Hong-gu, que significa vivir la vida con orgullo y amistad». El hombre musculoso, fuera de sí, amenazó con romperle el cuello como el de un pollo. A lo que Yang-gu, sereno y con una sonrisa, replicó: «Tu boca está muy sucia, jovencito. ¿Acaso tenés la lengua más afilada que una navaja de afeitar de un barbero con pulso de cirujano durante una oferta de 2 por 1? El anciano Min Hong-gu, imperturbable y con una sonrisa, levantó una mano, mientras una energía ardiente comenzaba a manifestarse a su alrededor. «¿Qué crees que será más fácil?», inquirió con voz serena, a medida que el fuego se intensificaba. El musculoso, aturdido, solo pudo balbucear sobre magia al ver la creciente flama. Sin inmutarse, Jung-gu le lanzó la bola de fuego con un simple atrapa, confirmando que sus palabras no eran bravuconadas. La explosión abrasadora envolvió al hombre, arrancándole un grito de agonía al instante. Consumido por las llamas, quedó calcinado y derrotado mientras Min Jung-gu, con su habitual serenidad, sentenció: «Fue tu lengua la que te trajo la desgracia». Después de esa ardiente lección, Jung-gu se acercó a una joven, felicitándola por su dominio del fuego. Le encargó la misión de asegurar el mapa, indicándole con un gesto a Jin Hyuk: «Ocúpate de ese tipo», y ella asintió con determinación. La joven Lee Yu-rin se preparó entonces para la batalla, invocando una energía oscura que la rodeó. Detrás de ella, un sarcófago faraónico se irguió, imbuido de ese poder. Mientras se consolidaba, se transformó en una criatura canina imponente, con adornos dorados y una guadaña amenazante, rodeada por la misma aura sombría que la había invocado. La amenaza era palpable, y con la criatura a su lado, Yu-rin sonrió a los demás, proponiendo una cooperación que sonaba más a advertencia que a invitación. Al ver tal manifestación de poder, los demás competidores soltaron sus armas con frustración. «¡Demonios, cuántos locos!», murmuraron. Jin Hyuk observaba la escena, comprendiendo que el campo de juego se había vuelto más complejo. Avanzó entre los restos del caos,
sus pasos ignorando a los derrotados. Miró con desdén un jarrón roto y pensó: han hecho un verdadero desastre aquí. ¿Acaso no tienen respeto por la historia? Con el gran mapa de la Tierra del Este en sus manos, sintió la mirada penetrante de Li Yurin. La joven, con los ojos brillando de poder, se paró frente a él y desafió: ¿acaso crees que estoy bromeando? Sin esperar respuesta, Yurin le ordenó a su criatura: atácalo. El ser infernal avanzó con pasos pesados. Levantando su imponente guadaña, la criatura la lanzó en un arco letal hacia Jinyuk. El ataque era veloz y preciso, diseñado para eliminar cualquier obstáculo con una brutalidad innegable. Pero Jin Hyuk, con una calma que irritaría a una estatua, esquivó el golpe con una facilidad pasmosa. Su movimiento fue tan fluido que casi parecía que el ataque del monstruo nunca fue una amenaza real. La guadaña letal de la imponente criatura se deslizó, pasando de largo a Jin Hyuk sin siquiera rozarlo. Su movimiento, de una fluidez asombrosa, hizo que la amenaza se desvaneciera, dejándolo ileso y con una serenidad que ya era característica en él. Al impactar brutalmente contra el suelo, la guadaña abrió una grieta profunda en el cemento, esparciendo escombros por doquier. Pero Jin Hyuk, ajeno al estruendo, permaneció de pie, impávido y completamente a salvo. ¡Impresionante! Yurin y los demás presentes no daban crédito a lo que veían. Los murmullos resonaban. ¿Qué hizo? ¿Lo desvió? Su mano está intacta, mientras Jin Hyuk solo observaba el caos que el golpe había dejado. Él sabía que los espectadores no podían comprender la magnitud de su poder. Con un tono provocador, le preguntó a Yurin si ese era su único truco, a lo que ella, visiblemente enojada, le espetó que tenía más estatuas. Los ojos de Jin Hyuk se clavaron en la mano de la joven, anticipando su siguiente jugada. Una energía oscura brotó de las manos de Yurin. Con ella, activó un nuevo artefacto, el avatar, réplica humana, cobraba vida. Jin Hyuk la observaba, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de una presencia nueva y siniestra. Una criatura humanoide, hecha de sombras y oro, se materializó por completo. Yurin sonreía, confiada. Jin Hyuk, con su ojo clínico, pensó que, para un pozo de maná tan pequeño, ella era como un chef que prepara un banquete con solo una papa y un palillo. No era una persona promedio, igual que el anciano. El recuerdo de la magia de fuego del anciano cruzó su mente. Yurin, molesta por la sonrisa de Jin Hyuk, le preguntó por qué seguía tan calmado. Él, con indiferencia, respondió: está bastante bien, lo que la hizo fruncir el ceño y declararle: no me caes nada bien. Ah, sí, replicó Jin Hyuk con una sonrisa. Decidió que la única forma de que Yurin entendiera era mostrarle con sus propios ojos el abismo infranqueable que existía entre sus niveles, un cañón de poder donde solo él permanecía en la cima. Con el mapa en sus manos, Jin Hyuk inyectó maná. La réplica del tigre de pino se iluminó, confirmando la infusión. El majestuoso felino, el gobernante de las montañas, comenzaba a aparecer, listo para la acción. La criatura se manifestó por completo, un imponente tigre dorado, tan colosal que la sala del museo pareció encogerse a su lado. Yurin no podía creer lo que sus ojos veían. Una exclamación de asombro y derrota escapó de sus labios al contemplar la magnitud del nuevo contendiente. El tigre, un artefacto Chosun de información desconocida, era una bestia de poder absoluto. A su lado, la formidable criatura canina de Yurin parecía ahora un cachorro asustado, empequeñecida por la majestuosidad felina. Con un gesto de desprecio, Jin Hyuk le dijo a Yurin que su criatura no era más que un simple chacal frente al verdadero gobernante de las montañas. Luego, con autoridad, ordenó a su imponente tigre: cómetelos. El tigre de pino desató un rugido ensordecedor, una muestra de poder que hizo temblar el suelo. La criatura de Yurin, antes formidable, retrocedió, mostrando terror puro ante la inminente y abrumadora amenaza. El imponente tigre de pino, el mismísimo gobernante de las montañas, desató su furia. Con garras afiladas y una ferocidad que no conocía límites, se abalanzó sobre las insignificantes invocaciones de Yurin, cumpliendo la orden de Jin Hyuk sin dudarlo un segundo. En un instante, el avatar de sombras y oro que parecía tan formidable simplemente dejó de existir. Fue despedazado sin piedad, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado ahí, demostrando la abrumadora superioridad del tigre de pino y la insuperable diferencia de niveles entre ambos contendientes. Las mandíbulas colosales del felino se cerraron sobre lo que quedaba de la criatura canina que, empequeñecida y aterrorizada, no pudo hacer absolutamente nada para escapar de su destino inminente. El impacto fue brutal. Los restos de todas las invocaciones de Yurin
Incluso aquella criatura canina con guadaña, que un momento antes había parecido tan amenazante, fueron pulverizados sin piedad. Nada, absolutamente nada, pudo resistir la fuerza primordial de este gobernante de las montañas. Yu-Rin solo podía observar, atónita, cómo todo su poder se desvanecía en cuestión de segundos. La incredulidad se apoderó de ella, murmurando un no hay forma, mientras su mente se desgarraba con cada golpe que el tigre propinaba a sus ilusiones. La imponente silueta del tigre de pino se alzaba sobre ella, proyectando una sombra de derrota tan palpable que la envolvió por completo. Con una desesperación absoluta, Yu-Rin se derrumbó, comprendiendo que era inútil, que no podía ganar, no contra algo así. Jin Hyuk se acercó a la derrotada Yu-Rin. Por su cabeza pasó la idea de que ella había jugado todas sus mejores cartas, pero no había sido suficiente. La pregunta inevitable resonaba en su mente, casi un eco en el silencio. ¿Quién es este tipo? Con una calma que era casi fría, Jin Hyuk le exigió a Yu-Rin, la máscara de Tutankamón, un artefacto legendario. La joven, aún en shock, solo pudo preguntar con incredulidad para qué la querría. Sin otra opción, Yu-Rin accedió a la demanda de Jin Hyuk. El objeto cambió de manos, y de inmediato, como si el destino lo hubiera planeado, un mensaje del sistema apareció para confirmar que había obtenido la réplica de la máscara de Tutankamón. Jin Hyuk examinó la máscara con una satisfacción evidente, contento de haber conseguido su segundo artefacto clave. Luego, se giró hacia su imponente tigre de pino, dándole una orden clara y concisa. Seguí vigilando esta área, que nadie se te escape. El tigre de pino se posicionó de inmediato, formando una barrera tan imponente que impedía cualquier tipo de persecución. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a cruzar el paso que custodiaba el majestuoso felino, a menos que tuviera ganas de ser un snack. Con sus preparativos completos y una sonrisa confiada en el rostro, Jin Hyuk se dispuso a irse. Su siguiente objetivo era, sin más rodeos, conseguir la habilidad más poderosa que lo esperaba en los pisos superiores de la torre de pruebas. Mientras tanto, en un piso muy superior, el anciano Min Jung-gu observaba lo ocurrido con una expresión de profunda preocupación. La pregunta lo carcomía. ¿Cómo era posible que Lee Yu-Rin hubiera sido derrotada de esa manera, tan rápida y brutalmente? El anciano se volteó hacia su acompañante, la incredulidad aún apoderándose de él ante la magnitud del poder de Jin Hyuk. ¿Quién es él y cómo se atreve a venir aquí?, preguntó Jung-gu, presagiando nuevos conflictos y desafíos en este mundo alterado. Al adentrarse más en los pisos superiores de la torre, Jin Hyuk y Min Hyung-gu se toparon con una imponente barrera azul. El anciano la identificó rápidamente como de rango 1 star, y Jin Hyuk, con su vasto conocimiento, confirmó que el bloqueo era impenetrable. Min Hyung-gu, confiado en su poder, intentó atravesarla con sus propias manos, pero ni la fuerza bruta ni la magia lograron el menor efecto. Era una protección absoluta, algo que jamás había presenciado. Sin inmutarse, Jin Hyuk la tocó, comenzando a analizar cada intrincada fibra de su estructura, con una concentración tan profunda que le hubiera valido un doctorado en magia de barreras avanzadas y cómo hacerlas desaparecer. Jin Hyuk percibió el flujo de maná de la barrera, localizando el punto exacto donde la energía divergía, la clave para desentrañar su enigma y abrirse paso. Pronunciando un enigmático carpo, Jin Hyuk aseguró que existía una forma de destruir la barrera, pero con una condición ineludible. Min Jung-gu, intrigado, le preguntó de inmediato cuál era esa exigencia. La condición era simple. Min Jung-gu debía usar su magia de forma continua para debilitar la barrera mientras Jin Hyuk avanzaba. El anciano se rió, entendiendo al instante el engaño, pero Jin Hyuk insistió en que el tiempo era crucial y no había espacio para rodeos. A pesar de la objeción inicial de Min Hyung-gu, Jin Hyuk fue contundente. Si no cooperaba, él iría solo. Sin embargo, ofreció un trato por el mapa, forzando al anciano a aceptar que nada bueno sale del trabajo duro. Min Jung-gu, resignado ante la obstinación del joven, le pidió una promesa sobre el preciado mapa. Jin Hyuk, con una sonrisa astuta, juró que no querría convertirlo en un enemigo. El anciano, al final, optó por confiar en él a regañadientes, quizás más por conveniencia que por convicción. Finalmente, Min Jung-gu aceptó el trato. Jin Hyuk, con una sonrisa de victoria, le dijo: «Cuídate, abuelo», antes de que el anciano concentrara toda su magia de fuego, prometiendo hacer su mejor esfuerzo para mantener la barrera debilitada. Un torrente de fuego ardiente emanó de Min Jung-gu, quien gritó con fuerza, desatando su poder contra la barrera.
Su magia envolvió el área, demostrando la intensidad de su habilidad y el esfuerzo monumental que implicaba para un hombre de su edad. Mientras el fuego consumía la barrera, Jin Hyuk exclamó, «¡Aquí voy!» y Carpo, avanzando con una determinación imparable. Penetró la barrera sin esfuerzo aparente, dejando atrás el caos y la potencia desatada por el anciano. Una vez dentro, Jin Hyuk se movía con una facilidad pasmosa, mientras el exhausto Min Hyung-gu gritaba desde afuera, «¡Date prisa!». El anciano se esforzaba hasta el límite, consciente de que Jin Hyuk aprovechaba al máximo su agotador sacrificio. Con un aire de despreocupación, Jin Hyuk le respondió que planeaba hacerlo lo mejor posible, a su manera, sin preocuparse demasiado por el sufrimiento ajeno. Dentro de la barrera, una nueva sala se reveló, con un relicario esperando ser descubierto por el astuto gamer. Jin Hyuk observó el relicario y notó que el artefacto permanecía intacto, sin que nadie lo hubiera reclamado aún. Reconoció de inmediato una poderosa espada de hierro con Qianlong inscrita, su próximo objetivo. Ya dentro de la barrera, Jin Hyuk, ahora dentro de la barrera, percibió de inmediato que el relicario había sido vaciado. Alguien más se le había adelantado y había tomado el preciado artefacto. Era evidente que en este juego, solo los más astutos lograban sus objetivos. Sin perder un segundo, Jin Hyuk se enfocó en hallar lo que realmente había venido a buscar, el Sangpyeong Tongbo. Este descubrimiento era clave, pues le permitiría activar su habilidad inherente, una destreza que nadie más en la torre poseía, y que cambiaría por completo su camino. Con el Sangpyeong Tongbo en mano, Jin Hyuk reveló su plan. Este era el último fragmento para forjar la habilidad más poderosa. Para completarla, necesitaría el Formwork persa y el ojo derecho de la máscara de Tutankamón. Al instante combinó los dos primeros objetos, desatando una explosión de luz dorada que lo envolvió por completo. Los artefactos reaccionaron con una energía ancestral, liberando un poder que prometía manifestarse con una fuerza inusitada. Mientras las reliquias vibraban intensamente, un mensaje enigmático apareció ante él, exigiendo a Jin Hyuk pagar el precio justo. La torre, implacable en sus reglas, dejaba claro que para avanzar, uno debía estar dispuesto a sacrificarse siempre. Ahora, con las tres reliquias en perfecta sincronía, una descarga colosal de energía irradió de Jin Hyuk. El poder de los artefactos se fusionó en él, anticipando una transformación inminente y el surgimiento de algo extraordinario. Contra todo pronóstico y a pesar de la complejidad, Jin Hyuk logró la combinación perfecta. Una notificación brillante, casi de ciencia ficción, anunció la adquisición del Ojo de la Verdad, un artefacto de rango SS que desafiaba cualquier expectativa. Este Ojo de la Verdad no solo le permitía ver estados y detectar mentiras, sino que era el más poderoso de su tipo. Pero Jin Hyuk tenía otra razón crucial, y mucho más ambiciosa, para su visita al museo. Una nueva misión humana se completaba. Al forjar un objeto de rango S, o superior con 3 réplicas de rango B, Jin Hyuk había cumplido los requisitos. La energía de la torre lo envolvió, recompensando su astucia. Allí, con una sonrisa de victoria, Jin Hyuk reveló su verdadera arma secreta, la capacidad de copiar y fusionar habilidades ajenas para forjar destrezas aún más poderosas. Así, con esta nueva habilidad inherente de fusión, de rango SS, se aseguraba la invencibilidad en la torre de pruebas. De inmediato, una memoria del mundo se generó, confirmando la habilidad fusión. Ahora Jin Hyuk podía copiar y almacenar destrezas de otros para crear habilidades de dimensiones superiores. Su camino al poder absoluto se consolidaba. Mientras Jin Hyuk absorbía su nueva habilidad, Min Hyung-gu, exhausto por el esfuerzo de mantener la barrera, lo instó con urgencia a apurarse. El anciano sentía que su resistencia llegaba al límite, apenas pudiendo sostenerse. Jin Hyuk, sin embargo, parecía ajeno a la desesperación de Min Hyung-gu. Con su nueva habilidad de fusión en mente, analizó la destreza del anciano con una mirada calculadora y se preguntó qué necesitaría para poder copiarla. De pronto, una condición de copia apareció ante sus ojos. Min Hyung-gu debía revelar sus verdaderos sentimientos. Con una sonrisa astuta y una pequeña mueca de anticipación, Jin Hyuk comprendió su plan. Solo necesitaba hacerlo enojar para obtener la habilidad que tanto deseaba. La torre, en su enigmática sabiduría, siempre revelaba sus secretos a quienes la entendían. Una condición de copia apareció ante los ojos de Jin Hyuk. Min Hyung-gu, el anciano, ocultaba sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara, y la clave era obligarlo a revelarlos. Con una astuta sonrisa,
Jung Hyuk comprendió al instante la jugada. El plan era sencillo. Debía provocar a Min Jung-woo hasta hacerlo explotar de ira, y así obtener la habilidad que tanto codiciaba. Mientras tanto, las fuerzas de Min Jung-woo se agotaban, y su voz resonaba con la desesperación de quien está al límite, instándolo a apurarse. Con una frialdad calculada que desconcertó al anciano, Jin Hyuk se dio la vuelta y sin más le ordenó dejar de usar su habilidad. Min Jung-woo, visiblemente confundido, exigió una explicación, pero Jin Hyuk solo sonrió con superioridad, disfrutando de la creciente frustración que provocaba. Carpo soltó Jin Hyuk, revelando que había desactivado la barrera de fuerza con magia latina. El esfuerzo del anciano se había vuelto tan inútil como un paraguas en un partido de polo acuático, dejándolo completamente incrédulo. Jin Hyuk sabía que había agotado por completo el maná de Min Jung-woo, y ese era el momento perfecto para la siguiente fase de su plan: intensificar la provocación. Aunque conocía la torre de punta a punta, haciendo que el gran mapa de la Tierra del Este fuera inútil para él, no iba a desecharlo sin más. Cuando Min Jung-woo le preguntó qué hacía con el mapa, Jin Hyuk le recordó que ya había advertido que no lo necesitaba, mientras sus dedos comenzaban a chispear con una energía ominosa. «No necesito esto», declaró Jin Hyuk, y el gran mapa ardió en llamas, desintegrándose en cenizas. La información, que era la mayor ventaja de Min Jung-woo, se desvanecía ante sus ojos horrorizados. El anciano gritó desesperado mientras el fuego consumía el mapa, pero Jin Hyuk simplemente explicó su lógica. Era mejor eliminar cualquier posibilidad de que otros obtuvieran esa valiosa información. Min Jung-woo, fuera de sí, juró venganza entre una ráfaga de insultos que resonaron por el recinto. En ese instante, los ojos de Jin Hyuk brillaron intensamente. Las condiciones para copiar la habilidad se habían cumplido. Una explosión de energía azul lo envolvió por completo. Había copiado con éxito el elemento de fuego, una poderosa habilidad de rango B que ahora podía guardar en la memoria del mundo. No es un mal comienzo para mi primera copia, pensó Jin Hyuk satisfecho. Min Jung-woo, aún furioso y con el puño en llamas, le prometía que se arrepentiría amargamente de sus acciones. Jin Hyuk sonrió con fría satisfacción mientras la habilidad de fuego de Min Jung-woo se activaba en su cuerpo, envolviéndolo en una explosión de energía azul. El anciano, estupefacto, observaba el poder que acababa de robarle, una clara señal de que su plan había sido un éxito rotundo. Min Jung-woo, con un nudo en la garganta, no podía creer lo que veían sus ojos. Era su misma habilidad, el elemento de fuego, pero la manifestación de Jin Hyuk la superaba ampliamente, como si un simple fósforo se midiera con un volcán en erupción. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. Jin Hyuk no era ordinario, lo había manipulado para obtener el mapa. ¿Qué es?, se preguntó. Con una sonrisa, Jin Hyuk le advirtió que si quería escalar la torre cómodo, más le valía escucharlo bien. Con un fuego en sus ojos que prometía desafíos, Jin Hyuk le recordó a Min Hyuk que era mejor seguir sus palabras, marcando así el fin de su confrontación. Luego, con paso firme y una postura despreocupada, se alejó del edificio. Reflexionando sobre los 4 rankers que aparecieron en el museo, Jin Hyuk comprendía por qué la torre se volvió real y por qué otros reducían el riesgo. Pero los consideraba ingenuos al esperar liderar actuando de forma tan predecible. Su sistema reveló su estado, nivel 1, con la habilidad única fusión y las recién adquiridas elemento de fuego y ojo de la verdad. Con una sonrisa se recordó que debía obtener la mayor cantidad de habilidades posible. Su mente ya estaba en el próximo movimiento. Iría a subir de nivel con la chica de abajo, Lee Ju-rin. Después de todo, pensaba, había conseguido algunos peones que podía usar a su antojo para seguir avanzando en la torre. Aún así, sabía que el camino era largo. Necesitaba establecer sus prioridades y obtener las habilidades que realmente necesitaba. Las oportunidades eran escasas, y todas, absolutamente todas las valiosas, debían ser exclusivamente suyas. Su ambición era inmensa. Reiteró que todo le pertenecía, pero hasta el conquistador de la torre debe lidiar con el instinto más básico. Su estómago le recordaba que no era una entidad de dominación pura. Su límite estaba cerca. En ese momento, solo deseaba un buen tazón de arroz humeante y una sopa caliente. Mientras tanto, afuera, un caos distinto se desataba. La gente se aglomeraba, alarmada por las noticias de un incidente en el Museo Nacional que dejó 50 heridos. Las noticias reportaban un aumento de muertes debido a los despertados.
Los culpables, aquellos que hurtaron artefactos del museo, no solo en Corea sino también en Europa, China y Japón, con incidentes similares por todo el mundo. Para comprender la magnitud, los noticieros mostraban imágenes de seguridad interna, revelaban criaturas oscuras y a un misterioso combatiente, Jin Hyuk, luchando con su tigre de pino. Difícil de creer, pero el material era completamente real. La gente se preguntaba quién era ese enmascarado, pero pronto la respuesta llegó. ¡Es él!, exclamaban, reconociéndolo de los foros y el video del manglar. Jin Hyuk notó que muchos lo reconocían y debía ocultar su identidad. Mientras el gobierno, consciente de la torre, se preparaba para establecer una nueva división, la Asociación de los Despertados. Al parecer, el gobierno estaba respondiendo mucho más rápido de lo que él había anticipado, lo que sugería que ya estaban preparados para esta nueva era de cambios. Era algo inesperado, pues pensó que les tomaría varias semanas. Mientras Jin Hyuk calculaba sus próximos movimientos para monopolizar las habilidades que se avecinaban, la sociedad ya se reorganizaba. En medio del caos, la recién formada Asociación de los Despertados hacía su primera aparición pública, presentando a su presidente, Han Sang-Kim. Este flamante líder explicó su propósito: unificar a los despertados y ofrecerles invaluable apoyo gubernamental. Sin embargo, hizo una clara excepción: la persona del video del museo no recibiría beneficio alguno. Con la seriedad que su cargo demandaba, Han Sang-Kim reiteraba su propuesta: si los despertados se unían a la asociación, el gobierno los respaldaría incondicionalmente. Esta promesa se extendía por todos los medios, y la mirada de Jin Hyuk reflejaba la profunda implicancia de tal oferta, diseñada para establecer un nuevo orden social. La noticia del incidente en el museo era el tema central, aunque muchos se impresionaban por el misterioso enmascarado, Jin Hyuk, mezclado entre la multitud, sabía que esa atención lo colocaba directamente en el ojo del huracán. Con su sonrisa habitual, Jin Hyuk pensaba: si lo veían como una herramienta, jamás se uniría. Para él, un solo despertado valía muchísimo más que 100 personas comunes y corrientes, y no compartiría su poder. Sabía que Han Sang-Jin intuía su postura, y por eso ofrecía un cheque en blanco para persuadirlo. Este hombre, elegido para liderar una iniciativa tan crucial, debía poseer una habilidad formidable o una vasta experiencia dentro de la Torre de las Pruebas, algo que Jin Hyuk anhelaba replicar. La idea de copiar una habilidad tan valiosa lo emocionaba profundamente, un desafío que esperaba con ansias como un niño frente a una pila de caramelos. Mientras el día avanzaba, el reloj marcaba el inexorable paso del tiempo, acercando la hora crucial para el siguiente gran evento. Cuando las manecillas del reloj indicaron el inicio de una nueva hora, la majestuosa y temida Torre de las Pruebas se alzó imponente en el horizonte, anunciando por fin su apertura al mundo real. La barrera dimensional se desvaneció, revelando el gigantesco laberinto que ahora se conectaba directamente con la realidad, marcando el inicio oficial de una nueva era. La gente, en una mezcla de incredulidad y euforia, se abalanzaba sin control hacia la torre, empujándose frenéticamente para ser los primeros en entrar. Jin Hyuk observaba la escena con una calma pasmosa, consciente de que todo era exactamente como lo recordaba. Mientras la masa humana se precipitaba, Jin Hyuk sonreía con un toque de desdén, lamentando la ingenuidad de esos novatos. De pronto, un mensaje del sistema apareció, notificándole que, como una especie de bienvenida, había recibido 100 monedas para usar dentro de la torre. Estas monedas, esenciales para la economía interna, se ganaban subiendo videos de logros. Pero no todo era tan simple, existían cargos premium y solo las primeras 10.000 vistas contaban, un detalle crucial que muchos ignorarían. La torre, mientras tanto, revelaba sus reglas implacables. Si querés ascender, solo podés usar tus habilidades contra el jefe. Cualquier intento de manipular resultados o hacer trampa sería castigado sin piedad. La torre, seamos honestos, no es que sea una madre. Sí, a eso me refiero, pensaba Jin Hyuk, comprendiendo la intrincada red que unía a los escaladores con el mundo exterior. Una conexión vital que solo el sistema de transmisión hacía posible. A través de este sistema, los despertados podían compartir sus proezas, y a mayor fama, más monedas de la torre recibían. Sin embargo, no era tan sencillo. Existían cargos premium, y solo las primeras 10.000 vistas contaban para la recompensa, una trampa para novatos que Jin Hyuk ya conocía de sobra. Mientras la multitud se abalanzaba, desesperada por ser los primeros en adentrarse, Jin Hyuk los observaba con una mezcla de lástima y cierto desprecio. ¿Qué prisa tienen?, se preguntó,
sabiendo que su entusiasmo por limpiar el camino rápido los llevaría irremediablemente a cometer errores. Para Jin Hyuk, la verdadera prioridad no era acumular monedas. Compartir la valiosa información que guardaba sobre la torre sería, sencillamente, una pérdida imperdonable. Él ya tenía claro el primer paso a dar y no pensaba revelarlo a nadie. «Hay cosas que nadie más haría primero», susurró Jin Hyuk, mientras un recuerdo lejano lo arrastraba al pasado. Tiempo atrás, limpiando el primer nivel de la torre, se topó con un muro infranqueable. Para avanzar, debía buscar piezas ocultas en los niveles inferiores. Pasó horas extrayendo datos y acumulando experiencias, hasta que, finalmente, dio con una ruina abandonada. Fue allí, en ese lugar desolado, donde la espantosa verdad se reveló ante sus ojos, golpeándolo hasta lo más profundo. Su personaje había estado defectuoso desde el mismísimo principio. Todo el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que le había puesto a esa simulación, cada gota de sudor y sueño perdido, todo había sido en vano por una falla de base que lo invalidaba. Una verdadera porquería. El sistema, con su fría eficiencia, le ofreció la opción de borrar su personaje. ¿Realmente quería hacerlo? A pesar de haberlo dedicado todo, hasta la última fibra de su ser, su respuesta inicial fue un rotundo no. El tiempo invertido le parecía un desperdicio colosal. Pero no había otra opción. Necesitaba empezar de nuevo. Con el corazón apretado, el Jin Hyuk del pasado se vio forzado a aceptar el sí, la decisión más difícil de su vida. Su personaje se desintegró en un torbellino de datos, borrando años de esfuerzo en un instante. La próxima vez llegaré a la cima, se prometió a sí mismo, y esa promesa resonaba aún en su mente. Jin Hyuk parpadeó, regresando al presente. Habían pasado tantos años desde aquel día, desde ese momento decisivo que redefinió su destino. De vuelta en la torre, Jin Hyuk se encontraba frente a una nueva sección: Labirintos, un laberinto de dificultad B, diseñado por el mismísimo Dédalo. Este lugar era vital para construir una base sólida, un cimiento inquebrantable que le permitiría superar los pisos más allá del 30. «Nunca pensé que tendría que hacer esto de nuevo», murmuró con una mueca. Aunque el lugar le traía recuerdos que rozaban la pesadilla, una extraña nostalgia lo invadía. Con un suspiro resignado, pero con su determinación intacta, Jin Hyuk se dijo: «Muy bien, vamos». Así, Jin Hyuk dio el primer paso hacia el Labirintos, con la mente enfocada en los desafíos. Al cruzar el umbral, un olor peculiar, casi olvidado, le golpeó las fosas nasales. Este olor, pensó, sumergiéndose en la realidad que la torre le ofrecía. Al cruzar el umbral del Labirintos, Jin Hyuk se encontró inmerso en una atmósfera extrañamente familiar. Un olor peculiar le golpeó las fosas nasales, mientras la luz tenue de mariposas luminescentes flotaba a su alrededor, evocando un recuerdo exacto de cómo era todo. Una de estas mariposas, una polilla luminiscente de un brillo encantador, se acercó a su mano. «¡Qué linda!», pensó Jin Hyuk. Pero su atención se desvió abruptamente al sentir la intrusión de un grupo de personas que lo observaban. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, con cautela en su voz. Una joven del grupo, con una sonrisa forzada, se adelantó para presentarse. Dijo que habían entrado al laberinto al verlo abrirse, mientras buscaban un lugar para cazar. 10 minutos antes, ella y su equipo ya lo vigilaban, cuestionándose sus intenciones. Uno de los hombres, perplejo, no podía creer que Jin Hyuk hubiera entrado sin llave al Labirintos, justo después de la apertura de la torre. La líder, ajena al peligro, decidió que debían seguirlo, aunque otro miembro dudara de la prudencia de la decisión. La joven, con lógica fría, les instó a pensar con la cabeza, no con los ojos, recordando que los primeros niveles de la torre no son difíciles. Si alguien de nivel 1 como Jin Hyuk entró sin llave, el laberinto no podía ser tan complicado. Uno preguntó: «¿Crees que compartirá los objetos que consiga?». Ella, con una sonrisa astuta y la frialdad de un témpano que ha visto más inviernos que un roble milenario, respondió que jamás lo haría. Además, reveló que su hermano mayor ya estaba dentro, descansando en el laberinto, esperando. De vuelta en el presente, la joven, con esa sonrisa inquebrantable que no delataba nerviosismo, continuó su farsa. «Vi que las puertas del laberinto estaban abiertas mientras buscaba un lugar para cazar y entré». Su tono era perfectamente convincente. Con fingida amabilidad que goteaba dulzura, le propuso unirse al grupo para avanzar juntos, citando el viejo dicho de que «menos peligro hay con más gente». Jin Hyuk, sin embargo, ya había activado su
Ojo de la verdad, intuyendo que ellos solo buscaban aprovecharse de él por haber sido el primero en llegar. El ojo de la verdad de Jin Hyuk le reveló los datos de la joven, Parjana, nivel 1, y una habilidad interesante, comunión. Le permitía congeniar con cualquiera en el primer encuentro, eliminando la sensación de incongruencia, una poderosa herramienta de manipulación social. Para copiar comunión, Jin Hyuk calculó que necesitaría 240 horas con Park Hana y sin que nadie más estuviera cerca. Si bien la habilidad era compleja de obtener, le sería de gran ayuda para lidiar con esa persona más adelante en su camino. Mientras Jin Hyuk procesaba la información, Han Xiol-sig se adelantó para presentarse. Explicó que había dejado el juego luego de deambular un tiempo por el primer piso. El desfile de presentaciones continuaba, cada uno con su propia fachada. Luego le siguió Lee Hye-min, quien confesó haber jugado solo el primer piso. Shang Mina se presentó como veterana del tercer piso de la torre. Chun Min-guk y Do Gwan-woo admitieron ser novatos y no haber jugado nunca a la torre. Con una sonrisa que no delataba su cinismo, Jin Hyuk se presentó como Kang Jin-hyuk. Era obvio que planeaban engañarlo, pero ¿para qué recordar sus nombres? Solo eran peones descartables en su gran juego. Su destino ya estaba sellado. De repente, Park Hana se acercó a Jin Hyuk, tomando su brazo con una familiaridad forzada y algo incómoda. ¿A qué piso llegaste cuando jugaste la torre de pruebas?, le preguntó con tono dulzón, mientras una notificación confirmaba había activado su habilidad Comunión, intentando ganarse su confianza. Park Hana se acercaba con un encanto forzado, usando su habilidad Comunión para ganarse la confianza de Jin Hyuk. Sin embargo, él, ajeno a su falsa dulzura, ya conocía la verdad. Si no fuera por su ojo de la verdad, quizás hasta le habría parecido interesante, pero para él, ella no era más que una herramienta. Hana, desconcertada, no entendía por qué su habilidad no surtía efecto. Aún así, mantuvo su sonrisa forzada e insistió en saber qué monstruos y características acechaban en ese laberinto. Jin Hyuk, impasible, consideró que revelar esa información no era complicado. Con un tono desprovisto de emoción, Jin Hyuk le soltó la verdad. A diferencia de los laberintos comunes, este se movía constantemente, reconfigurando sus ubicaciones en momentos clave. Una revelación que para ese grupo de incautos se convertiría en una sentencia letal. De repente, el suelo se fracturó con un estruendo ensordecedor. El grupo de Park Hana se dio cuenta de la brutalidad de la verdad dicha por Jin Hyuk. El pánico los invadió mientras el laberinto empezaba a reconfigurarse violentamente. Uno de los hombres, con la voz ahogada por el terror, gritó: ¿Qué está pasando? Park Hana, con el rostro desencajado, no podía creerlo. «Pero si es solo un laberinto del primer piso», exclamó. El caos los envolvía, mientras el entorno se desmoronaba sin piedad. Bloques de piedra gigantes se desprendían del techo, cayendo a una velocidad alarmante. «Hana, salí del camino», le gritó uno de sus compañeros. Y ella, por puro milagro, se lanzó a un lado, apenas esquivando ser aplastada. «Te vas a aplastar si te quedas quieta», le advirtieron, mientras los escombros continuaban lloviendo sin tregua. «Mira para arriba», le indicaron, pero el laberinto se desmantelaba a su alrededor, dejando claro que ningún lugar era seguro. Apenas podían mantenerse en pie, sorteando los fragmentos que se desprendían del techo y las paredes. Exhaustos y temblando, uno de ellos murmuró: «Esto es una locura». La torre les estaba dando una lección brutal sobre su naturaleza. La desesperación se apoderó del grupo cuando notaron la ausencia de Jack Min. ¿No se supone que el primer piso era solo ruinas?, cuestionaron, aún sin poder asimilar lo que vivían. Jin Hyuk, inmutable, pensó para sí: ¿qué clase de persona experimentaría algo así? ¿Acaso creen que los mapas de Google Maps funcionan acá adentro? Park Hana, con el rostro demacrado por el miedo y la frustración, declaró: «Esto es demasiado peligroso para un nivel 1. Tenemos que salir». Con la voz temblorosa, le preguntó a Lee Hye-min si podía encontrar la salida con su habilidad. Hye-min, con lágrimas en los ojos, respondió que su habilidad se había desactivado porque el laberinto había cambiado. «¿Entonces no podés encontrar la salida?», preguntó Hana, mientras la terrible verdad los golpeaba con la fuerza de un meteorito. Estaban atrapados. Jin Hyuk, observándolos con desdén, comprendió por qué se sentían tan confiados. ¿Pensaban que un laberinto era un paseo por el mercado con su simple habilidad de navegación? Eran unos completos idiotas, pero ya era hora de que aparecieran las cosas que los convertirían en algo útil para él.
De repente, Park Hana se abalanzó sobre Jin Hyuk, con el rostro contraído por la ira. «¡Oye!», le gritó con una furia descontrolada, marcando el inicio del enfrentamiento que él había anticipado desde el principio. «¿Qué quieres decir con que el laberinto cambia? ¿Por qué no nos dijiste algo tan importante antes?», exclamó, con el rostro desencajado por el enojo. «Casi nos morimos por tu culpa», le reprochó, responsabilizándolo de todo el caos. La furia se desató cuando Park Hana y su grupo se abalanzaron sobre Jin Hyuk. A gritos, lo acusaban de saberlo todo desde el principio, responsabilizándolo por la separación de Mina. Sin embargo, con una calma que desarmaba, Jin Hyuk los miró fijamente. «¿Pero acaso les pedí en algún momento que me siguieran?», le soltó, dejando a Park Hana en un shock tan profundo que su mente parecía haber desconectado del planeta Tierra por un instante. Él reiteró que nadie los había forzado a venir. Fue una decisión propia. Ante esto, Mingyuk, uno de los hombres, estalló de ira, exclamando lo miserable que se sentía atrapado en ese lugar. Con el arma improvisada en mano, se preparó para atacar a Jin Hyuk. La ira desbordada impulsó a Mingyuk a cargar, confesando un odio que arrastraba desde el primer momento en que lo vio. La tensión crecía y en el rostro de Park Hana se reflejaba un miedo que iba en aumento. Mingyuk se lanzó con todo, pero Jin Hyuk lo esquivó con una facilidad asombrosa, contraatacando con tal rapidez que la propia Park Hana cayó, incapaz de seguir la velocidad de un intercambio que superaba por mucho su percepción. En medio del caos, un grito desgarrador de Park Hana resonó. «¡Mingyuk Oppa!». Aunque no lo veían, era obvio que una fuerza brutal había impactado a su compañero. La escena de repente se había vuelto aún más aterradora. Los golpes contundentes y los rugidos feroces confirmaban la pesadilla. Mingyuk estaba siendo aplastado sin piedad por una criatura invisible. La desesperación del grupo era palpable. La amenaza se hacía peligrosamente real. Y entonces se reveló. Con un rugido ensordecedor, la criatura emergió. ¡Era un minotauro! Los miembros del grupo quedaron congelados por el terror, lanzados por los aires, completamente indefensos ante la bestia imponente que blandía su hacha con furia. Jin Hyuk, por su parte, los observaba con una calma casi irreal, mientras la bestia se preparaba para desatar otro golpe devastador. Park Hana, con la voz ahogada por el pánico, gritó que estaban completamente acabados, convencida de que su muerte era inminente. Intentó, en vano, ver si Mingyuk podía moverse, pero la situación era absolutamente desesperada. Justo cuando el grupo caía en la desesperación más profunda, Jin Hyuk se lanzó al ataque con una velocidad asombrosa, dejando a Park Hana boquiabierta. «¿Qué está haciendo?», se preguntó, viendo cómo él se enfrentaba a la bestia. Con movimientos que apenas se podían seguir, Jin Hyuk se movía como un rayo. Una ráfaga de determinación y habilidad, listo para chocar contra la fuerza bruta del Minotauro. La colisión fue brutal, sí, pero Jin Hyuk demostró su destreza al desviar el poderoso ataque de la bestia con una precisión milimétrica, evitando el golpe mortal por apenas un suspiro. Tras un movimiento impecable, evadió la embestida del Minotauro y, como si fuera una confirmación divina, una notificación del sistema apareció, validando su exitosa maniobra. Él, con una sonrisa de satisfacción casi palpable, reconoció su propio logro. «Bien hecho». Tras la impecable evasión del Minotauro, una oleada de energía recorrió a Jin Hyuk. La misma notificación que validaba su audaz maniobra ahora revelaba la recompensa por su astucia. Había desbloqueado el stat oculto Blink. Su sonrisa se expandió, al instante reconociendo que esta nueva y poderosa habilidad prometía cambiar por completo las reglas de este juego, dándole una ventaja que pocos podrían imaginar.